Buenas noches. Hoy continuamos con el tratamiento del contrato de mandato en la primera parte de la clase. En la segunda, como ha sido la costumbre y a los efectos de que quede grabado también y ustedes puedan accesar a esa información muy valiosa que nos han venido presentando las diferentes personas que han estado exponiendo su trabajo de investigación. Contaremos con tres personas que nos acompañarán con su presentación. Gloriana, Ronan y eh, vamos a ver, y Jeffrey. Es- Esas serían las tres personas que hoy nos van a acompañar con su exposición. Como objetivo de aprendizaje para la clase de hoy, tenemos la vinculación del tema del contrato de mandato en relación con aspectos de sus características, algunas clasificaciones incluso de este contrato y algunos aspectos muy particulares que se dan dentro de una figura que, como la vimos el martes pasado en la clase presencial, es una figura que en la regulación del Código Civil aplica para diferentes tipos de derecho. Así que espero que sea del agrado y que le saquemos el mayor provecho. Por ahí también vamos a hacer algunos comentarios en razón de preguntas que me han formulado, que las vamos a ir desarrollando en el curso de la clase. Así que bueno, vamos a entrarnos de lleno ya en materia relevante sobre esta figura. ¿Podría existir algún caso en donde el mandante le diga al mandatario o al apoderado, vea, hágame tal situación, conclúyame tal negocio? Pero podría ser que al momento en que el mandatario trata de ejecutar su labor, ya el objeto contractual está realizado. Es posible que incluso hasta el mandante, que no pierde esa condición, ¿verdad?, de poder actuar por sí mismo, ya lo ejecutó. Entonces el mandatario llega, entonces pensemos en un caso práctico. Le dice, vea, yo necesito que en el transcurso de la semana siguiente vaya y me concrete un negocio de una venta de un vehículo en Liberia, por poner un lugar. Él coordina, trata de organizarse y se traslada a Liberia el miércoles. Dentro de su organización era el día que podía ir. Pero resulta que el mandato que fue concertado la semana anterior, de la persona que iba a hacer el negocio en Liberia se trasladó a donde estaba el mandante y no lo sabía y concretaron el negocio, por decir algo, martes en la noche. Llegó el vendedor, pensemos que es un vehículo, llegó a donde está la persona, el mandante, que repito, no pierde su condición y sus posibilidades de actuar, hacen el negocio y ya el mandatario se había trasladado para empezar a hacer el negocio el miércoles en la mañana. Eso perfectamente puede ocurrir. En ese caso, simplemente ya el objeto se realizó, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? No hay ningún problema. Nada más que lo que tenemos que agregarle es que los gastos en que incurrió el mandatario, el mandante tiene que cubrirlos. Esa sería tal vez la única circunstancia. Ejecutado el objeto, repito, pero tiene que reconocer los gastos. Por eso puse el ejemplo particular ese del traslado a Liberia, porque si se trasladó desde el martes para hacer todo el trámite el jueves, imaginémonos que gastos de transporte, entonces le liquida, ¿verdad? Le dice, vea, yo, dígase, combustible tanto, me hospedé en tal lugar, aquí están las facturas, los gastos de alimentación del miércoles, el regreso, ahí le va agregando costos, ¿verdad? Tienen que ser, por supuesto, costos razonables y costos que en principio es muy posible que ya los hubieran hasta negociado en el contrato que se dio, pero al no poderse ejecutar por tener objetos realizados, eso sería lo que tendría que reconocerle. Si se hubiera quedado en reconocer algún gasto adicional por la ejecución del mandato, y el mandante lo que le va a decir, le digo, no, yo esa parte no se la reconozco porque el negocio no se dio, ya está realizado, pero sí los gastos.
esos gastos sí los tiene que asumir directamente el mandante. Uno podría ponerse a pensar aquí, qué raro, ¿por qué el mandante no le notificó al mandatario? Y podría darse diferentes circunstancias de comunicación entre el mandante y el mandatario que impidiera que se pudieran comunicar. Por ejemplo, que la llegada del vendedor del vehículo fue tardío el mismo martes y cuando se dio el negocio ya era muy tarde, además ya se había trasladado desde mediodía del día anterior y no se pudieron comunicar. Esas son circunstancias, ¿verdad? Y más, podría ser incluso que el negocio se finalizara, se concretara el mismo martes, pero muy tarde, y cuando ya se comunicó, igual tendría que asumir esos gastos. Entonces, repito, son como circunstancias que se dan en relación con la figura de contrato de mandato cuando hay objetos realizados. Sobre la aceptación en principio, en la mayoría de los casos, es expresa, porque es un encargo y hablamos de que en el caso del mandato del Código Civil, es de carácter representativo. Digo, uno pensaría que tiene que haber alguna manifestación de voluntad, por lo tanto, uno pensaría que sea en forma consensual o que se haya documentado, uno pensaría que debiera ser expresa. No obstante, vamos a ver cómo en casos particulares de algunos acercamientos que se puedan tener con la figura del contrato de mandato, podría ser que una persona actúe en favor de otra persona y que se entienda que esa actuación es de naturaleza tácita. Entonces, repito, lo normal es que sea expresa, pero en forma excepcional y en forma casuística, perfectamente podríamos encontrar situaciones en donde encontremos manifestaciones tácitas de aceptación por parte del mandatario, del apoderado. Tal vez ustedes se acordarán del primer curso de contratación y se acuerdan que hablábamos de una oferta y una aceptación. Bueno, aquí estamos hablando de cómo se consolida el contrato desde el punto de vista de la validez del negocio y decimos entonces que es expreso con alguna excepción que fue lo que ya les referí. Bueno, esto yo creo que ya en parte lo hemos visto. Vamos a ver incluso ahora algunos sinónimos que utilizamos, pero apoderado es quien se le confiere el poder. El poderdante es a quien lo confiere, es el mandante, ¿verdad? Y vimos en la clase pasada y referíamos al artículo 1251 del Código Civil, que hablábamos de que el poder, que a veces se trata de confundir, como asimilarlo al concepto del contrato de mandato, es la materialización de este contrato. Entonces se le llama poder, y repito, aquí aludimos a esa norma que estuvimos analizando en la clase pasada, 1251, al documento en donde se constituye el mandato. Entonces, el poder es la materialización del contrato de mandato, así tendríamos que verlo. Si uno quisiera verlo desde la perspectiva de elementos, tenemos que la parte subjetiva estaría conformada por el apoderado y el poderdante, y el poder sería esa materialización, por lo tanto sería la parte objetiva dentro de los elementos del contrato de mandato. Y aquí vean lo que les decía, que empezamos a hablar de la clasificación por extensión del poder. Entonces, después vamos a ver otras categorías de poder, pero vean que estas son las 4 manifestaciones expresas, junto con una que a veces no es de tipo contractual, que es el mandato judicial. No obstante, vamos a ver que lo vamos a referir también aquí en los tipos generales del mandato. Y vamos a hablar un poquito de eso. En el caso de la primera, el mandato especial, una persona tiene un negocio determinado y contrata con otra persona para que lo realice. Este puede ser judicial, puede ser extrajudicial. Y aquí lo importante, el especial se cumple el encargo y finalizó el mandato.
Por ejemplo, o ubicándonos en el ejemplo que les di anteriormente, pensemos que no se hubiera realizado el objeto en el caso de la compra de un vehículo que se iba a dar en Liberia. Si la persona fue, concretó el negocio, regresó, incluso ya hasta con el vehículo, se lo entrega al mandante, en ese caso ya se terminó el mandato especial y por lo tanto ya tienen que entrar a cancelar. Las reglas de cuándo se paga va a depender mucho de cuál sea el acuerdo que lleguen las dos partes. Puede ser que se fije un monto al inicio, que con el encargo realizado se pague otro. Es perfectamente posible que se dé. También tenemos el poder especialísimo. Este es como un poder pedido para, ya no solamente para un acto determinado, sino que tiene algunas peculiaridades. El caso de contraer matrimonio de una persona, y uno pensaría que es un poco extraño, ¿verdad? Pero podría ser que por diferentes motivos, por ejemplo, de naturalización, se requiera contraer matrimonio. Y tal vez ustedes han visto que en algunos casos hasta se ha utilizado este mecanismo como un esquema hasta de estafas. Pero bueno, ahí está la posibilidad. Lo mismo que la donación. Son casos en donde como que se agrava esa condición de lo especial y se dice, no, es que esto no es solo especial porque es para un negocio, es especialísimo. Así que es como una separación de un encargo para un acto determinado. Jenny pidió la palabra y la tiene. Jenny. Gracias, profe. Mira que, digamos, con respecto al caso que me sucedió, llega un abogado que también es notario, ¿verdad? Y nos trae un poder especial, ¿verdad? Y eso, digamos, ya a nosotros nos habían advertido que es para un acto en específico. Nada más que a veces se trata de, bueno, o por lo menos yo lo confundo, porque cuando a mí me dice un acto en específico, a veces uno dice, pero ¿cómo lo especifico que sea solamente para eso? Entonces, por ejemplo, el cliente iba a ser, o mejor dicho, estaba X persona, iba a ser el apoderado, ¿verdad? Para poder realizar el trámite. Entonces iba a ser un arreglo de pago. Entonces nosotros decíamos, bueno, tiene que especificar qué tipo de arreglo, si hay ampliación o no hay ampliación de plazos, si hay modificación de tasas, si hay modificación de cuota. Entonces, a veces no sé si eso es especial o tendría ya que brincarse a un especialísimo. No, en realidad no lo veo como un especialísimo, Jenny, lo veo más bien como, más bien brincar, pero en su expresión, brincar a un poder general. Ujú, Porque, ujú. porque habría que ver si, vamos a ver, habría que ver si el especialísimo no lo toma en cuenta porque creo que no lo es. Ok, Podría ser especial, nada más lo que yo le recomendaría es que revise cuáles son las condiciones de ese encargo, porque es muy posible que si la redacción del poder del contrato diga algo como esto, podrá realizar una labor de verificación por un tema de atraso de pago y podrá realizar todos aquellos actos implícitos en la concreción de dicha solución. Si ese es la redacción de poder esa es la especial, redacción que utilizaron, parecida a esa. me parece que sí podría caer en un tipo de poder como el especial, me parece que sí. Digo, ahí entonces uno dice, sí, el objeto es la cancelación de una deuda, por ejemplo. Pero Ujú, hay una ujú. serie de actos que son accesorios a poder hacer ese arreglo. Me parece que sí podría entrar dentro de un poder especial. Vamos a verlo, Jenny, ahora cuando veamos la diferencia con el poder general. Porque cuando, por ejemplo, se puede diferenciar entre un poder especial y uno general. Cuando, por ejemplo, el encargo no solamente esté referido a un acto determinado, sino que ya es una manifestación general de actos de administración para no solamente ese negocio, sino para varios negocios. Y entonces, por ejemplo, vea la cambio de redacción. Si usted está ante uno especial, la redacción sería, se encarga al apoderado para que realice todas aquellas actuaciones tendentes a la cancelación de una deuda con el banco tal, por tal monto. Eso es un especial. ¿Cuál sería la redacción de un poder general? Diría, se encarga al apoderado que realice cualquier acto de negociación por cualquier negocio de suscripción de contratos, de cancelaciones, hasta un límite determinado. Ese sería uno general.
¿Por qué es general? Perfecto. Es para diferentes actos, no solamente para uno determinado. Es, por ejemplo, para cancelar, por ejemplo, puede ser que tenga varias deudas. Entonces, para cancelar cualquier negocio. En ese caso ya sería general, no sería especial. Jenny, ¿por qué es que se hace, o por qué mucha gente, y bueno, todo el resto de la clase, por qué es que se Ujú. prefiere en algunos casos emitir un poder especial? Porque el especial no se inscribe. Y entonces se emite para... Es que, sí, efectivamente, eso que usted está indicando es que nos pasó con el cliente que llevó un poder generalísimo, perdón, llevó un poder generalísimo y adivine, profesor, lo que usted nos advirtió el martes pasado, tiene que estar inscrito, ¿verdad? Ah, sí, Y no lo llevaba inscrito, imagínense, no lo llevaba inscrito. Entonces, claro, ahí las alertas, ¿verdad? Digo, no, yo tuve clases el martes y mi profesor dijo tal cosa y efectivamente está regulado en tal y tal parte, ¿verdad? Bueno, así es. dicen mis compañeros, en verdad, ¿verdad? Entonces, vea, por eso le digo que le agradezco que me haya explicado eso porque me cayó, ¿verdad? Bien, sí, sí. No, Entonces, en verdad. viene y se da la situación en Ujú. donde el cliente, bueno, perdón, el abogado, ¿verdad? Dice, no, no, es que esto es de interpretación del registro. Vean lo que dijo, ¿verdad? No. Y yo, interpretación del registro, digo, chicos, no, 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 yo creo que este señor está bien perdido. Entonces nos llevó el especial, obviamente, y por eso es que le pedí ahora la aclaración, porque obviamente nosotros mandamos el poder especial que el señor nos presentó, pero decía, poder especial administrativo. Bueno, vea el asunto, ¿verdad? No es una mezcolanza. Ya a mí me explicaron un poquitito cuál es administrativo y cuándo se aplica, ¿verdad? Y cuándo es especial. Entonces, obviamente se los rechazaron. La señora ya había salido del país, la mandante, por decirlo así, ¿verdad? Como dijo Sí, usted ahora. sí. Entonces, ya no lo podía hacer. Sí, a veces como se cometen errores a la hora de definir cuál es el encargo y cómo lo regulan. Por eso es fundamental que Exacto. ustedes, sí, como abogado lo conozcan. Vamos a ver ahora, Jenny, vea la diferencia y le voy a pedir ahora sí a Nicole que nos colabore con la diferenciación desde el punto de vista, y esto se ha extraído de la norma, para que vean la diferencia. El especial para un acto determinado, el especialísimo para actos determinados, pero con una calificación especial. ¿Por qué? Porque sustituyen para actos determinados que el ordenamiento jurídico lo califica en forma especial. Pero vean la diferencia con el general y el generalísimo. Vamos a verlo. Vean, el general, y se los digo de antemano, confiere amplias posibilidades de administración, pero no de disposición. Esa es la diferencia entre el general y el generalísimo. Entonces vamos a ver qué es lo que puede hacer un apoderado general, Nicole. En general, se da para todos, alguno o algunos negocios, confiriéndole al apoderado respecto de esos negocios amplia y general administración. Ahí, Ejemplos. perdón, Nicole, ahí yo subrayaría la parte administración. Eso es lo que puede hacer un apoderado general. Y sigue diciendo, Ejemplos. Celebrar convenios o ejecutar actos necesarios para la conservación y explotación de los bienes. Intentar y sostener judicialmente las actuaciones posesorias y las que fueren necesarias para interrumpir la prescripción respecto de las cosas que comprende el mandato. por ejemplo, un contrato de arrendamiento, lo puede hacer un apoderado general, que habíamos visto cuando vimos el contrato de arrendamiento, que no necesariamente tiene que ser el propietario, perfectamente podría ser un apoderado porque no está disponiendo del bien, lo está administrando en beneficio del mandante. Sigue diciendo sobre poder general. Arrendar bienes muebles hasta por un año, salvo que se establezca menos tiempo en el poder. Vender frutos así como los demás bienes muebles que por su naturaleza están destinadas a ser vendidos o se hallen expuestos a perderse o deteriorarse. Exigir judicial o extrajudicialmente el pago de los créditos que existan a favor del poder dante y dar los correspondientes recibos. Y ejecutar todos los actos jurídicos que según la naturaleza del negocio se encuentran virtualmente comprendidas en él como medios de ejecución o como consecuencias necesarias del mandato. Gracias, Nicole. Yo tengo una pregunta que se las quisiera hacer, que ustedes ya conocen el contrato de arrendamiento, ¿verdad? Y la normativa. Esta es la referencia, digamos, normativa del Código Civil. Dice que arrendar bienes muebles hasta por un año. ¿Ustedes están de acuerdo?
O sea, un apoderado podría suscribir un contrato hasta por 3 años, pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? Profe, ya que diga hasta por un año, ya es como limitante para mí, ¿verdad? O sea, pero yo le pregunto a usted, ¿podría suscribirlo por 3 años? ¿Usted le parece que no? En realidad sí es, como dijo usted, la palabra administración, y en buena teoría podría. ¿Y cuál sería el fundamento jurídico como abogada para decir que sí se puede? La ley de Byron, arrendamientos urbanos y suburbanos. muy Por- bien, excelente. Sí, gracias, sí. ¿Sí? ¿Por qué, Byron? Soy David, pero Ah, David. porque esta señala que el mínimo tiempo que se puede arrendar un bien inmueble serían de 3 años. Sí, y sí, pues lo que hacemos es una integración normativa. Esta norma decía que 1 año porque era un momento en donde tenía otras regulaciones a nivel de arrendamiento, pero ya con una norma, y bueno, le podríamos agregar a lo que señaló David, recuerden que la ley general de arrendamiento urbano y suburbano es de interés público, todavía con mayor razón, ¿verdad? Entonces uno podría decir que si es un acto de administración, podríamos interpretar que podría ser hasta el plazo que establece la ley de arrendamiento, incluso después prorrogarlo. Caleb levantó la mano, tiene la palabra. Gracias, David. Profe, pero en este caso ahí dice bienes muebles y el arrendamiento de la Ley General de Arrendamientos Urbanos, bueno, eso, la LEGAUS, es sobre bienes inmuebles, eso es lo que me genera dudas. No, es oportuna la observación que usted hace, sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo estaba centrado no en el tipo de mueble, Caleb, sino en la acción de arrendar. Porque sí, efectivamente ahí habla de bienes muebles, pero que lo que yo quería era más bien como traer a colación el tema de que y podríamos estar también frente a actos de administración para arrendar bienes inmuebles. Pero sí, sí es válida la observación suya. La referencia de la norma es sobre muebles por 1 año. Si nos ubicamos en el contexto histórico que yo les he referido, que es importante a veces verlo, ¿de cuál norma teníamos el arrendamiento de inmuebles en la década de los 80 del siglo XIX? ¿Recuerdan cuando vimos la referencia, digamos, histórica? Eran de pocas normas las que se tenían. Era una población todavía muy pequeña donde había muchos propietarios. La población era pequeña, entonces tal vez el contrato de arrendamiento no tenía de arrendamiento de bienes inmuebles, no tenía la misma utilización que lo tiene ahora. Pero sí, es válida la observación. Yo nada más tal vez lo que quería resaltar es que desde la perspectiva de la acción de arrendar, si aplicamos, como muy bien lo dijo David, para el caso de los inmuebles, que aquí vean que no lo dice, tendríamos que aplicar la ley de arrendamiento urbano suburbano. Por lo tanto, ¿lo puede hacer? Sí, por supuesto que sí lo puede hacer. ¿Sí está claro, Caleb? Sí, profe, perfecto, perfecto. Ok, bueno, y hechas esas aclaraciones, vamos ahora a ver qué aplica para el generalísimo. ¿Cómo lo distingue? Ya llevamos 3. Actos particulares, el especial, actos particulares con algún nivel de agravación de esa especialidad, los generales para actos de administración, y vamos a ver, y vean que tal vez si se dieron cuenta, uno podría decir, el general es más que el especial. Ah, sí, claro. Si ustedes preguntan, ¿el general podría hacer lo que se le confiere al especial? Sí. No así con el caso del especialísimo. Ese es diferente porque hay facultades de disposición. Por lo tanto, ya es diferente. Entra a participar un cuarto, que es el generalísimo. Aquí ya no solamente hay para casos individuales, para administración, sino que este también incluye la facultad de disposición. Esa es la diferencia con nosotros. Y como que va incrementándose por grados. Este es como el mayor, ¿verdad? De los tipos de poder y podría englobar a los demás. Vamos a ver si hay alguna diferenciación también con el caso del especialísimo. Nicole, otra vez nos colabora con estos actos que entrarían en el poder generalísimo. De acuerdo. Generalísimo.
El que se extiende a todos los negocios de una persona, por lo que puede vender, hipotecar y de cualquier otra forma enajenar o gravar toda clase de bienes. Eso Hacia- es, perdón que la interrumpa, esa es la parte que la diferencia del general, porque vean que aquí sí dispone. Todos esos actos son para disposición, que no lo tenía el general. Pero sigue señalándose otras actividades que puede realizar. Aceptar o repudiar herencias y gestionar judicialmente. Que también lo tenía el general, no habría ningún problema, ¿verdad? Aquí uno perfectamente podría aplicar y el que puede lo más, puede lo menos. Esa norma o esa referencia también la podríamos aplicar para el caso generalísimo, pero también puede hacer otras cosas. Celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que podría hacer el poder dante, excepto los que conforme a la ley deben ser ejecutados por el dueño en persona, y los actos para los cuales la ley exige expresamente poder especialísimo, como los ya mencionados, o tratar de impugnar la legitimidad de un hijo. Muy bien, Nicole, gracias. Vean la diferencia que hace. Sí engloba el especial, el general, pero con el especialísimo directamente hace excepciones, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque sigue pidiéndose como un poder con determinadas características en función del tipo de actos que están incorporados ahí. Permítame un momento. Por aquellos si ocupan alguna referencia del Poder Generalísimo, ahí no está referido, pero referimos, aquí tengo el código, el artículo 1253, también el 1254 para el Generalísimo. El general, para que lo ubiquen ahí, está incluido en el artículo 1255 todos de Código Civil. El especial lo encontramos para la consulta también o la observación de Jenny, lo encontramos en el 1256. Así que para que más o menos vayan ubicando esas referencias que nos ayudó Nicole, están esas normas que ya referimos y que es importante que sepan en dónde también están ubicados para que no crean que es que surgió de la nada, ¿verdad? Esas son las referencias que, que indicamos. La norma que ya habíamos visto, que la vimos en la clase pasada, en 1251, que también se lo refería ahora para el tema de la definición del poder como materialización del contrato de mandato. Vean lo que dice en el párrafo tercero. Si alguien, no sé si Nicole, usted tiene por ahí el Código Civil. No, señor, pero con mucho gusto lo puedo buscar. Por favor, a mí, Nicole, mientras, nada más, cuando lo tiene, nada más ingresa. Pero a mí me gustaría y es que me parece que casos prácticos como el que señalaba Jenny y que nosotros referimos en la clase pasada, volverlo a repasar. Y es el párrafo tercero del artículo 1251 que ya citamos en la clase pasada. Ya casi Nicole nos ayuda con la lectura. Párrafo tercero, Profe, o le 1251. ayudo. ¿Lo tiene ahí a mano? Sí, ya. Perfecto. Párrafo tercero de 1251. Lo lee despacio y para que no se nos vaya a olvidar lo que ahí se establece. Oigan, lo que regula para el general y el generalísimo, que fue la situación que se le presentó en forma práctica a Jenny. Dice así la norma. Los poderes generales o generalísimos deben otorgarse en escritura pública e inscribirse en la sección correspondiente del registro de la propiedad y no producen efecto respecto de tercero, sino desde la fecha desde su inscripción. Gracias, Jenny. Clarísimo, ¿verdad? General y generalísimo, toca escribirlo. Repito, por eso alguna gente utiliza el especial cuando es para un acto determinado, pero si yo quiero tener ya apoderados para casos generales, para diferentes actos, o tengo que incluir aspectos de disposición, tengo que
formalizarlo en escritura pública, que es un requisito de eficacia, no de validez, y también tengo que inscribirlo en el registro público. Si no se inscribe, como lo dice ahí, Jenny y la empresa de Jenny es tercero en el otorgamiento del poder que les presentaron. La respuesta es por supuesto que sí. Por lo tanto, si no está formalizada una escritura pública e inscrita, no los puede afectar. En ese caso tendrían que pedirlo que se formalice en escritura pública y que demuestren que está inscrito en el registro público. ¿Ok? ¿A quién se le puede dar poder? Y aquí vieran que quiero hacer las aclaraciones. Voy a hacer la parte general y también voy a permitirme hacer aclaraciones a preguntas que me hizo Byron, ¿verdad? Fue que me hizo preguntas al final de la clase pasada también para que quede aquí grabado. Porque se puede conferir a más de una persona, por supuesto que sí. Puede ser que se pida y se limite a que actúen en forma conjunta, en cuyo caso se dice, no, para consolidar un acto determinado tiene que firmar 2 o 3 personas. O puede ser que el poder dante o el mandante diga, no, ustedes pueden actuar en forma separada. Y aquí viene otra pregunta que conversamos al final de la clase, que repito, me parece que es importante que quede tanto para las personas que están asistiendo a la clase como para las personas que posteriormente lo van a ver. Es posible que se pueda establecer en forma conjunta o separada. Y puede ser que se ponga con límite de un monto determinado o en forma ilimitada. Y entonces podemos hacer mezclas de esas figuras. Yo le comentaba a Byron que, por ejemplo, una empresa que tiene venta de algunos artículos, pero que tiene que diferentes oficinas a nivel de todo el país, es muy posible que en el caso de la venta de algunos bienes que son sujetos de formalización en escritura e inscripción al registro, por ejemplo, vehículos. Entonces, por ejemplo, tiene la oficina central es en San José, pero tiene oficinas en Limón, en San Carlos, en Pérez Celedón, en Buenos Aires, en Nicoya, en Iberia, en Punta Arenas. Para poner ejemplos, ¿verdad? Si yo comprometo a que solamente pueden hacer el trámite, la formalización, por ejemplo, de venta, estoy obligando a que todo el trámite se centralice en las oficinas de San José. Y eso es poco práctico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y a una persona con alguna cercanía se le confiere ese mandato y por lo tanto puede actuar en nombre de la empresa. Eso serían, y por ejemplo, ya que yo cité, podrían ser, por ejemplo, 10 oficinas a nivel nacional. Cada una tendría un apoderado. Es posible que la oficina principal tenga más. Entonces, ustedes ya tienen 10 apoderados de una persona jurídica. También podría ser que uno diga, no, yo voy a constituir una sociedad para atender el negocio con el mismo nombre o con un nombre parecido o como un derivado de la sociedad madre, y entonces voy a constituir sociedades que cada una va a tener su representante. Eso también es perfectamente posible. Y en la mezcla esa que les hacía de conjunta separada, entonces, por ejemplo, yo establezco 2 apoderados en Pérez Celedón, pero como dueño de la empresa, pero digo, no, yo en realidad quiero que confío en los 2, pero prefiero que los 2 actúen en forma conjunta. Entonces, cualquier acto de disposición tienen que hacerlo los 2, tienen que firmar los 2. Y eso es un esquema propiamente de administración del riesgo, ¿verdad? De control. Y es una decisión que toma directamente la persona, el poderante, que puede perfectamente, el mandante, el que puede simplemente tomar y decidirlo. También podría ser que diga, no, yo confío plenamente en las personas, por lo tanto voy a separarlo y que cada uno actúe por separado. Yo le comentaba a Byron al final de la clase y le decía, vea qué complicado, por ejemplo, que yo solo tenga un apoderado en una oficina que ocupa mucho dinamismo en la venta de artículos. Y, por ejemplo, yo le decía a Byron, ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona se enfermó y se incapacitó? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es una mujer que queda embarazada y entra en su licencia de embarazo?
me quedo sin el apoderado. Por eso tengo que tener mecanismos de sustitución para no paralizar el esquema de movimiento comercial, mercantil que tengo en relación con la empresa. Y aquí tengo también el tema de la limitación por monto. Yo podría perfectamente establecer que ese poder tenga un límite. Y entonces, por ejemplo, fijo, en una oficina, ahora vamos a hacerlo en Punta Arenas. En Punta Arenas designo 5 apoderados generalísimos, a 4 les pongo, y todos actuando en forma separada, pero les establezco un límite. Yo digo, no, vamos a ponerle un límite, por ejemplo, la venta de vehículos hasta $100,000 o su conversión al tipo de cambio en colones. Eso podría ser uno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si se va a vender 5 vehículos en una sola venta? Ya en ese caso no le alcanzaría. Tendría que acudir a alguien que tiene una calificación mayor, no por la magnitud y el alcance de poder, sino por monto. Y entonces, en ese caso, se establece que hay uno que actúa, que sería, es muy posible que actúe en forma separada y sin límite de suma. Entonces, ven que hay una gran variedad y gran posibilidades que tiene el poder dante para definir cuáles son los tipos de poder que va a establecer en un caso determinado. Y vean que es muy interesante lo que les estoy mencionando, porque yo les estoy dando ejemplos de actividades de tipo mercantil. Ratificamos que aplicamos la normativa del Código Civil, y ahí se puede hacer, sí, porque ahí está conferido toda esa gran posibilidad, son de las cosas, de las virtudes, así como eventualmente podamos criticar algunas normas que tal vez no están tan actualizadas en el Código Civil. Estas normas siguen siendo aplicables a esquemas incluso complejos de sociedades, y pueden perfectamente funcionar como lo estoy señalando. Jenny pidió la palabra, ¿la tiene? Profe, una pregunta, digamos, del el límite, digamos, con o límite o sin límite, ¿verdad? De suma, ¿solamente son para los generalísimos o también puede ser para los generales? También se le puede Para el establecer general. a los generales, también se les puede establecer el límite. Sí, Ok, listo. pero le completo la respuesta. Puede ser para general también, pero únicamente en facultades de administración, Ajá, ok, perfecto. no de disposición. Por ejemplo, usted me dice, deme un ejemplo, se lo voy a dar. Una persona se dedica a tener bienes para arrendar. Y entonces dice, no, yo voy a poner un apoderado general para que se encargue de otorgar los contratos de arrendamiento. Pero resulta que hay un edificio completo que ya es diferente, porque ya es voy a dar todo el arriendo de todo el edificio. En ese caso podría ser que el poder general no le alcance, porque tiene una limitación de suma, y lo hace completamente consciente, porque lo que quiere es que sea otro apoderado, puede ser general, pero que no tenga límite de suma. Y eso son ya también decisiones que toma directamente el poder dante. Gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces aquí incorporamos la conversación que, repito, al final de la clase pasada tuve con Byron, que le digo, creo que me parece que nos aporta elementos importantes, ¿verdad? Y valiosos para incorporar aquí también a la clase. Este también se lo mencioné el martes, y eso fue a raíz de una pregunta. Yo se los aclaré y les dije, no, ahí un poquito más adelante lo vamos a ver. Vean qué interesante las reglas de revocación. Porque así como algunos engloban a otros, vamos a ver cuáles son las reglas. Entonces vamos a oír a Nicole, que nos va a decir cuáles son las reglas. Le pediría que lo vaya leyendo despacio y para hacer comentarios, porque esto pareciera que en algunos casos como un juego de palabras, pero es importante que ustedes lo manejen. Nicole. De acuerdo. Otorgado un poder especial, el que tuviera uno general no lo puede revocar, pero sí lo puede hacer el que tenga poder generalísimo. Vean qué interesante. A pesar de que el general pueda hacer lo mismo que el especial, la normativa le dice, sí, pues usted, como usted tiene facultades de administración, no me venga a disponer, modificar un contrato o un poder especial. Pero el generalísimo sí lo puede hacer. Esa sería la regla, pero vean cómo sigue. Este último puede revocar Este igualmente el último, ¿de cuál general, está hablando? El generalísimo. generalísimo. Ajá.
El generalísimo no puede revocar otro No, generalísimo. Ah, perdón. perdón que la interrumpa. De este último, el generalísimo puede revocar igualmente el general. Aquí sí, porque como tiene facultades de disposición, puede modificar el especial y el general. El generalísimo no puede revocar otro generalísimo, salvo que el poder dante lo haya autorizado. Esa es la última regla que tenemos. El generalísimo es del mismo nivel, ¿verdad? Entonces no se pueden revocar entre ellos mismos. Y la excepción sería que el poder dante lo haya autorizado. Y entonces dice, sí, tengo apoderado A y apoderado B. El apoderado B sí puede y le doy la facultad de revocar el poder generalísimo que le di a A. Si no se dice nada, no pueden revocarse entre ellos mismos. Y la otra es que alguien podría estarse preguntando, ¿y qué pasa con el especialísimo? No, es que ya vimos que el especialísimo es una categoría diferente. Y ese, para aplicar para casos determinados, en ese caso no se puede tocar con ninguno de los otros poderes. Solamente el poder dante podría revocarlo. Esa sería la regla de revocación. ¿Vieron qué interesante? Y esto surgió a raíz de una pregunta también que se planteó en la clase del martes pasado. Entonces, aquí están las reglas para que conozcan las reglas de la revocación. Por ahí, bueno, el que ya lo referí, pero lo vamos a leer. Bueno, no, eso en realidad eh, es una referencia, digamos, de la norma sobre poder generalísimo. Ahí se los dejo, ¿verdad? Ya yo se los había indicado, pero fundamentalmente reitera cosas que ya mencionamos. Los sujetos, ven que aquí aplicamos algunos sinónimos. Vamos a hablar en forma sinónima demandante, comitente o poberdante. Cualquiera de esos es la persona física o jurídica que confiere el encargo. Y del otro lado, en la parte de sujetos, tenemos al mandatario, al procurador, así se le llama también, o apoderado. Es la persona que acepta el encargo con carácter de representatividad, ¿verdad? Que es la que dijimos que tiene nuestro Código Civil. A nivel de naturaleza, el mandato es un contrato unilateral. No obstante, vamos a ver cómo en la parte de característica lo vamos a tratar como bilateral. Porque es que, y aquí es donde les digo yo que hay algunas características que no se ven en forma pura, porque hay algunos casos en donde sí se establece obligaciones por parte del mandante y por lo tanto se vuelve en un negocio de carácter bilateral. Podría ser también que estemos frente a tres situaciones diferentes. Podría ser unilateral si el mandante no asume mayor obligación. Sería bilateral si estamos frente a un supuesto en donde desde el principio sí el mandante, al igual que el mandatario o apoderado, tienen obligaciones. Y también podríamos caer en el caso de lo que se acuerdan que en el primer semestre y también para otros casos hablamos de bilateralidad imperfecta. Ahí se habla también de sinalagmático imperfecto, ¿verdad? Son sinónimos, pero nosotros lo conocemos más como bilateralidad imperfecta. ¿Cuándo se da este? Cuando era unilateral al principio, pero después el mandante asume obligaciones. Por lo tanto, se vuelve bilateral y tendríamos que entenderlo de esa manera. Así que bueno, pues les digo que podríamos enfrentarnos desde la perspectiva de naturaleza a tres posibilidades distintas. Unilateral, bilateral o bilateral imperfecto. ¿Qué dice el artículo 1258, Nicole? Dice, el mandato no se presume gratuito. Lo será si así se ha estipulado. Qué interesante esta norma, porque si uno piensa en el Código Civil cuando lo enfrenta al Código de Comercio, uno dice, sí, normalmente en materia civil es gratuito y en el comercial es oneroso. Vean que aquí más bien el principio en el mandato es que sí se tiene que pagar. Y aquí más bien es salvo acuerdo de partes, no se paga, pero si no se dice nada, implicaría que es de carácter oneroso o remunerativo, por señalarlo expresamente la normativa. Por normas como estas, es que es muy útil en otras materias, como la mercantil, porque da la posibilidad de que se establezca cobros y que es en muchos casos en materia mercantil, por ejemplo, el ejemplo que les puse yo de venta de una empresa en materia de vehículos, es muy posible que la persona trabaje con la empresa, tenga un salario
y además se le agrega el encargo de generar de actos de disposición. Es una consecuencia directamente del puesto que tiene. Y entenderíamos que ese encargo, por estar adherido directamente a un puesto determinado, sería de carácter oneroso. Sobre los elementos de existencia y validez, nada más decimos que aplicamos todas las mismas reglas de derecho común que hemos estado viendo en el primer semestre o en el primer curso. Sobre consentimiento, capacidad y objeto, tal vez nada más referimos a una norma que aquí la vemos, es el artículo 1260 Código Civil, que dice así. No pueden ser mandatarios los que no tienen capacidad para obligarse por sí mismos. Sin embargo, los menores pueden ser mandatarios no judiciales, pero el mandante no tendrá acción contra el menor, sino conforme a las reglas generales que rigen la responsabilidad de los actos de dichos menores. Gracias, Nicole. Ahí ven que hay alguna referencia, digamos, a algún cambio en el párrafo segundo, pero igual, en el párrafo primero, que tal vez es lo que más nos interesa, refiere a un tema de capacidad que sería la misma capacidad de actuar que está regulada en el Código Civil y que vimos que era un elemento desde el punto de vista de la validez del negocio jurídico. Y bueno, creo que ya las características no nos alcanzó para verlas. Pregunto, ¿están los expositores? Gloriana sí está. Ah, David levantó la mano, David. Sí, profesor, es que yo le tenía una consulta porque tanto en el correo como al inicio de clase usted mencionó los expositores. Sí. Sin embargo, no me mencionó a mí. Y en el documento que usted nos remitió con las indicaciones de fecha de exposición, en teoría yo expongo hoy junto a David Fernández y a Jeffrey Mata. La compañera Gloriana, en el documento que yo veo, ella expone el 28. Sí, pero es que hubo un cambio de Gloriana. Gloriana cambió con David Bermúdez. No, Pero con Ronald. a mí no me dijeron nunca. Ah, con Con Ronald. Ronald. Ajá. Ajá. Ah, ves, es un ajuste que vamos a hacer aquí inmediatamente. Pues Ronald es el 28 y David es el 21. Bueno, lo importante es que David está. El que nos faltaría es Jeffrey. Jeffrey está. No está en la clase, pero igual no hay ningún problema. Ahí, bueno, en el caso de Jeffrey sí dio la oportunidad hoy. En el caso de Gloriana, sí, ella sí tiene, lo conversaron conmigo y hicieron cambio con Ronald, así que con ellos no tengo ningún problema. Pero sí, sí, el desajuste fue mío porque no lo incluía a usted, pero ahí sí, usted también expone. Perfecto, profesor, muchas gracias. No, con gusto. Vamos a hacer un receso de 5 minutos, son las 9:02, a las 9:07 regresamos para escuchar a las personas que exponen hoy. Ah, le agradezco mucho a Nicole por el acompañamiento y la asistencia que nos dio ahí con el apoyo de alguna lectura. Gracias, Nicole. Con gusto, profe. Y bueno, y a los demás también que participaron. Me parece que es más dinámica la clase así. Esos ejemplos que dieron me parece que le da mayor valor a la clase. Nos volvemos a ver dentro de unos minutos.
Hola, retornamos a la clase. La primera que va a tener la oportunidad de exponer es Gloriana. David, tal vez quería aclararle, ¿sabe cuál fue la confusión? Que es que Ronald se llama Ronald David. Sí, eso estuve viendo yo, que habemos dos David, entonces digo, seguramente fue que el profe se Por ahí confundió fue en así, eso. pero no, le reitero que igual fue un error mío, pero por eso tal vez fue que me confundí un poco con eso, pero repito que no hay ningún problema. Tiene por hasta 10 minutos, Gloriana, espacio para que exponga su trabajo de investigación. Gloriana. Gloriana. Ya, perdón, profe. Estaba en el baño. Ah, ok. Bueno, pues ya llegó, que es lo importante. Sí, ya. Comparto pantalla. Sí, por favor, ahí donde está la flecha, en el rectángulo abajo, en la barra de abajo. Ahí le da la opción de la pantalla donde usted tiene la presentación y ya nosotros la podemos ver. Vamos a ver. Allí pueden ver. Ya casi le aviso. Ahí la tenemos ya. Nada más la pone a pantalla completa para verla más grande. Listo. Uy, ahí lo pueden ver. Uy, porque se está yendo para. Ahí ya Eh, lo pueden ver, ¿verdad? Ahí la ¿O podemos no? ver, nada más que le reitero que tal vez como ponerla a modo presentación. Ahí está. Vea, ahí la pongo en modo presentación, pero solo se me pone a mí. Y usted no puede poner la pantalla donde usted la Voy está a. viendo. Sí, voy a intentar con la otra. Ajá. Eh, a ver si ahí pueden ver. Vamos a ver. Yo le voy avisando, tranquila. Ok. Ahí pueden ver toda mi pantalla, ¿verdad? Ya le aviso. Ah, Ahí. ahí nos vemos todos. Nada más cierre la pantalla. Eso, Maxi. Ahora sí, ya la tenemos ahí, perfecto. Ahí la pueden ver toda. Ahí la podemos ver completa, sí. Y exacto, ¿de dónde está oculta? Perfecto, ahí la vemos completita, muy bien. Tiene la Ay, palabra Gloriana por hasta 10 minutos. dame un segundo. Y ahora sí, listo. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Yo les vengo a exponer el caso de Alimentos de Costa Rica, Sociedad Anónima versus Empaques Santana, Sociedad Anónima. Básicamente, el litigio se trata de que Alimentos de Costa Rica se dedica a la exportación, empaque y selección de melones al mercado europeo. Ellos necesitan ciertas cajas que especialmente cumplan unas características para que puedan exportarse de la mejor manera. Y le compró los empaques, bueno, las cajas a la empresa de empaques Santana y le pidió las características que necesitaban y que mejoraran ciertos aspectos de las cajas. El problema se da cuando las cajas no cumplen esos requerimientos, entonces la empresa sufre pérdidas ya que algunos melones llegan en malas condiciones a los lugares a donde debían llegar. La parte demandante los contactó para ver si podían devolverles o restituirles, bueno, no restituirles, pero pagarles el daño que se les causó, porque esto es dinero que ellos les estaban debiendo a las empresas a las que iban exportados los melones, así que estaban pidiéndoles que si por favor podían pagar eso más otros daños. Al no contestar, ellos los demandaron y aquí están las pretensiones, pero básicamente les están pidiendo la indemnización de daños y perjuicios. La parte demandada formuló ciertas excepciones en la demanda. Aquí las pueden ver, pero la principal en la que nos vamos a centrar es que es la de prescripción y más adelante les explico cuál específicamente. En la sentencia de primera instancia, ahí como pueden leer, se declara sin lugar la excepción de prescripción opuesta por la demandada y en segunda instancia se confirma la resolución.
Ahora ahí plantean un recurso de casación por razones de fondo. Las dos primeras razones, la primera, la violación de ley, estima que conforme consta en la demanda se da una confesión extrajudicial de parte de la parte actora al tenor del artículo 341 del Código Procesal Civil, y en segundo, una errónea interpretación del artículo 450 del Código de Comercio. La primera, a la que ellos se refieren, el artículo 341 habla sobre la confesión espontánea y extrajudicial. Sobre esto, la Sala ha dicho que la confesión extrajudicial es inadmisible en los casos en los que no se puede admitir la prueba testimonial. En los casos en los que sea admisible, quedará al prudente arbitrio del juez apreciar sus efectos con arreglo a las circunstancias y demás pruebas del proceso. Esto es importante porque ellos también alegan error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, que sería esta confesión. Pero aquí el juez les hace la explicación, la diferencia entre el error de hecho y derecho, que en el error de hecho el problema es cuando se extrae de los medios probatorios elementos de convicción que son ajenos, y en el de derecho se desconoce su valor legal. Por eso aquí él menciona que el juez es el que le da el valor a la prueba, por eso mismo no hay un error de hecho y de derecho, ni siquiera es aplicable en el caso. Pero además de esto, o sea, él como solo explica la diferencia entre esos dos, pero al final hace la aclaración de que no importa esta prueba, porque la determinación del nivel probatorio que puede derivarse del escrito de demanda resulta ser irrelevante en la especie. No tiene ningún interés para la solución de la defensa previa de prescripción el hecho del que el escrito de la demanda derive que se realizó una compraventa mercantil. Esto porque ellos están, o sea, en el segundo punto se explica mejor, pero ellos están alegando prescripción que se encuentra en cierto artículo, mientras que la parte demandante está pidiendo la indemnización de daños y perjuicios, que no tiene nada que ver con este artículo, que es el segundo motivo, que es el artículo 450 del Código de Comercio. Este nos explica la acción de repetir lo pagado, que se da cuando hay un vicio o vicios ocultos en la cosa entregada, y lo que dice es que la prescripción de este es en 3 meses. Entonces la parte demandada lo que alega es que ya esto, lo que se está pidiendo, que según ellos es un vicio oculto, ya prescribió porque ya pasaron los 3 meses. Sobre esto, la sala nos explica que la acción de repetir el pago consiste en la posibilidad para el acreedor de la prestación de volver o obligar a su deudor a recibir de regreso lo pagado o su equivalencia económica. Asimismo, cuando se trata de contratos sinalagmáticos, de imponer al otro pactante el deber de retomar la contraprestación recibida a cambio de aquella regresada por quien ejercite la acción de repetición. El juez aquí nos explica que aunque la venta no puede ser anulada por la sola existencia de los vicios ocultos, salvo que constituya además error que anule el consentimiento, siempre queda la posibilidad de la responsabilidad contractual común del vendedor, quien tiene la obligación de entregar la cosa en forma tal que cumpla con su función normal a cabalidad, y la responsabilidad que podría derivar de una indemnización por daños y perjuicios. Entonces nos explica que no necesariamente, bueno, para explicarlo de una mejor manera, lo que tenemos aquí es un hecho, que el hecho fue que existió un defecto en la cosa del objeto de del contrato de compraventa, que fueron las cajas. Ahora, el problema es que de este hecho pueden haber 3 acciones, que la primera es la acción de anulación por error de voluntad, la segunda es la acción de repetición de lo pagado, que es la que ellos están alegando que la parte demandante está pidiendo, y la tercera, que es la que en realidad ellos están pidiendo, que es la de responsabilidad contractual, que ellos incumplieron su contrato al dar las cajas en el estado que ellos no les estaban pidiendo. Entonces, por eso es que están pidiendo la indemnización. Aquí el autor Juan Pablo Pérez nos explica que la indemnización es el interés en la ejecución o cumplimiento del contrato, interés positivo o expectation interest, o eso no se los puedo pronunciar porque no sé alemán, pero ahí lo pueden ver.
y tiene como finalidad situar a la parte que sufre los daños derivados del incumplimiento del contrato en una posición lo más parecida posible a la que tendría en caso de que el contrato se hubiera ejecutado en los términos pactados. Entonces aquí básicamente el juez lo que nos explica es que la parte demandante está pidiendo la indemnización de daños y perjuicios y por esto el juez no tiene la potestad de cambiar las pretensiones de ellos a la de vicios ocultos, como está pretendiendo la parte demandada. Entonces, lo que ellos están pidiendo no tiene nada que ver con los motivos que ellos están alegando en el recurso de casación y por esto aplica la prescripción que está en el artículo 984 del Código de Comercio, que dice las acciones de nulidad, no, salvo de lo expresamente dispuesto en los otros capítulos de este código, todo derecho y su correspondiente acción prescriben en 4 años, con las siguientes salvedades que prescribirán en 1 año. Y el inciso que nos concierne es el número E, la letra E, que dice las acciones derivadas de ventas al por mayor y al detalle de otros comerciantes al consumidor directamente. Entonces, la prescripción no sería la de 3 meses, sino la de 1 año. Y eso está en el artículo 692 del Código Civil sobre responsabilidad contractual. Listo. Eso sería. Sí me escucharon, ¿verdad? No le hice la presentación a nadie. No, perfectamente y muy clara también la explicación. Me parece que analizó los elementos y también la valoración de las diferentes instancias, al final el criterio de la sala primera, y me parece que logró extraer los temas relevantes de la resolución. Gracias, Gloriana. Muchísimas gracias, profe. Ahora tiene la palabra David. Yo le aviso cuando ya tenemos la presentación ahí, David. Ahí la tenemos ya. Muy bien, por hasta 10 minutos, David Bermúdez tiene la palabra. Listo, profe. La presentación se ve. Se ve perfectamente y a pantalla completa, David. Ok. Un segundo nada más. Perfecto. Bueno, entonces yo les voy a comentar un poco acerca de la resolución 729 del 2009 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. En esta están involucradas una familia y la esposa de una de estas partes. Entonces sería Ramírez Chávez versus Arias Cordero Miguel Ángel, Arias Cordero Miriam, Arias Cordero Adrián. Para que comprendamos un poco mejor el caso, es importante conocer pues las partes. Doña Cinia María Ramírez representa en el caso a 2 de sus hijos, a Dani y a Manfred, estos ambos apellidos Arias Ramírez, a los cuales Miriam Arias, que vamos a comentar ahorita, les había donado 1/5 de un derecho de propiedad de un inmueble inscrito en el partido de Heredia, mientras que Miriam Ramírez, como acabo de decir, era la propietaria original del inmueble que se donó y que también es la madre de un coaccionado que es Miguel Ángel Arias Cordero, que claramente es hijo de esta persona. Además encontramos a Adrián Arias Cordero, que es codemandado, pero que también es curador e hijo de Miriam Arias Cordero. Esto se da porque en la sentencia se explica que doña Miriam fue declarada con una discapacidad, entonces se le nombró curador. Luego, en relación con los hechos del caso, es importante que partamos del hecho de que doña Miriam, mediante una escritura pública el 8 de enero del año 2002, le donó a sus nietos 1/5 de la propiedad. David, perdón que lo interrumpa, no está corriendo la presentación. Ah, ok. Vamos a ver. Ya tenemos la primera. Está bien, pero no está corriendo y ahora no la tenemos. Ahora que ya la comparto. A ver. Perfecto.
Listo. Sí, ahí le puede poner a modo de presentación nada más. Ahí Listo, está, profe. ahí Ahora está sí. perfecto. Sí, Ok, perfecto. Bueno, entonces continúo con los hechos del caso, que como les comentaba, se parte de que doña Miriam le donó a sus nietos el 8 de mayo de enero del 2002 un quinto de esta propiedad. Luego, el 13 de mayo de ese mismo año, la misma señora le cedió el terreno o le donó el terreno que anteriormente había sido donado a sus nietos a su hijo Miguel Ángel Arias. Esto por cuanto la primer donación que se le había hecho a sus nietos no había sido inscrita ante el registro público, pero recordemos que sí había sido, sí se había dado una escritura pública. Entonces, por esta razón, el segundo negocio jurídico sobre la segunda donación sí fue inscrita registralmente. Es decir, entonces la misma persona le donó 2 veces el mismo derecho de propiedad a personas diferentes. Entonces, aquí surge la figura de Miguel Ángel Arias, que tramita ante el Ministerio de Seguridad Pública un proceso de desahucio administrativo en contra de su excónyuge, que es doña Cinia Ramírez, que vivía con sus hijos en la casa construida en esa propiedad. Entonces, él mismo le pide que sean expulsados sus hijos y su ex esposa de esa casa. Luego, entonces, la actora presentó un proceso ordinario ante el juzgado civil en su condición personal, pero además como representante, como había dicho anteriormente, de su hijo Dani y Manfred. Los demandados, porque como vimos eran varios, contestaron negativamente, interpusieron varias excepciones, como de falta de legitimación ad causam, falta de derecho y cosa juzgada. El juez de primera instancia resolvió el 24 de mayo del año 2008 que acogía las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación, y entonces declara sin lugar todos los extremos de la demanda. Posteriormente, la parte actora apeló y el Tribunal Civil de Heredia, el 21 de mayo ya del 2008, revocó lo decidido en la primera instancia que declaraba sin lugar la demanda. Anuló la escritura pública número 408-63, que era del 13 de mayo del 2002, donde se daba la segunda donación que ya hemos comentado, que es doña Miriam le otorgaba a su hijo Miguel Ángel. Y declaró este tribunal que la donación que constaba en fecha del 8 de enero del año 2002, en donde doña Miriam le había donado a sus nietos, era válida y eficaz. Posteriormente, el codemandado Miguel Arias interpuso un recurso de casación y consideró que los numerales 480 y 1061 del Código Civil fueron erróneamente aplicados, porque para él se realizó una analogía de situaciones que no eran idénticas, pues estas normas regulan la compraventa y el caso era de una donación. Además, argumentó que no se aplicaron los artículos 456 y 457 del mismo código, porque para él la primera escritura nunca se dio una publicidad registral. Esto nos puede sonar extraño, pero ya vamos a ver qué determinó la sala. Ahora bien, en los puntos centrales del litigio encontramos que la sala sostiene, cuando estaba analizando el recurso, que en Costa Rica para la transmisión de bienes opera el sistema consensual, como ya lo hemos visto en el curso, mediante basta el consentimiento de quien pues válidamente puede darlo para tener por perfeccionado el negocio, pero además que el acto de donación es absolutamente nulo si no observa la solemnidad establecida para surgida la vida jurídica, o sea, cuando no se realiza mediante escritura pública. Entonces la sala concluye que al operar en Costa Rica este sistema de consenso y habiéndose cumplido pues estas formalidades que la ley exige para que se dé por perfeccionada la donación, doña Miriam Arias Cordero en el segundo negocio jurídico que hizo ya estaba disponiendo de un bien que no le pertenecía. Por otra parte, es importante resaltar la relevancia que la sala le da a varios principios, principalmente el principio de buena fe. Entonces, en este aspecto, la sala argumentó que existen principios que deben de ser siempre respetados en todo negocio jurídico, como lo es la buena fe y el no abuso del derecho.
con lo cual la disposición de la cosa ajena constituyéndose en una actuación fraudulenta quebrantaría el ordenamiento jurídico. Entonces, la sala considera que Miguel Arias no se encontraba tutelado por la publicidad registral que él había alegado, pues, y esto es muy importante, no se considera para la sala un tercero de buena fe, y es que, bueno, esto es casi obvio, porque claramente él conocía de la primera donación que se había hecho, que su madre le había hecho a sus hijos, que eran nietos de ella. Entonces, ante esta circunstancia evidente de mala fe, su negocio queda insubsistente, y siendo que la donación que se dio por primera vez a sus hijos es válida y eficaz. Bueno, en relación, mi opinión al leer la sentencia es que comparto totalmente la decisión que toma la sala, pero que además me parece muy importante, creo que es un punto relevante en la sentencia, es la relevancia que se le otorgan a los principios que deben de regir toda relación contractual. Creo que a veces pensamos que esto no se aplica en la realidad y que son simples cuestiones doctrinarias inclusive, pero no, aquí hemos visto cómo la sala lo toma en cuenta, principalmente el principio de buena fe para tomar una decisión. Además, también, en una opinión muy propia, me parece preocupante la manera en que se evidencia que existe un poco conocimiento de los aspectos o características básicas de algunos contratos, por lo menos el de donación, que poseen algunos jueces. Concretamente, refiero este comentario al juez de primera instancia, que pues si se dedica a este asunto y no distinguir las características básicas de este contrato, pues es algo preocupante, porque como habíamos visto ya en el curso, el que no esté inscrito registralmente no quiere decir que el contrato no sea válido, y es lo que él a todas luces argumentó. Y como conclusión, se pueden extraer varios aspectos. El primero es que, como lo hemos visto también en el curso y que la sala sostiene, la transmisión de los bienes opera en el sistema de consensualidad, y que basta el consentimiento de quien válidamente puede darlo, esto sin exigir la inscripción registral, para tener por perfeccionado el negocio, salvo que sea indispensable, pero que además algún requisito formal para su sustentación. Caso de la donación, que debe ser plasmada en escritura pública, bajo pena de nulidad. También podemos concluir que en relación con la donación de cosa ajena, se da una aplicación analógica del numeral 1061 del Código Civil, esto también lo hemos visto en el curso, sobre la nulidad de la venta de cosa ajena para el supuesto de la donación, con el fundamento, como se ha reiterado, en el principio de buena fe y el no abuso de derecho. Y por último, reitero la importancia de los principios, y que esta sentencia nos lo expone, que deben estar o deben tomarse en cuenta en todo negocio jurídico, como es la buena fe y el no abuso del derecho, por lo que toda conducta, todas las partes deben ir orientadas a valores como el de la honradez, el de la honestidad y el de la integridad. Y eso sería. Gracias, David. Nada más una pregunta, David. ¿Cómo analizó la sala primera el tema de la donación, que sí fue formalizada en escritura, pero que no se inscribió? La considera válida, y considera que el hecho de que no se haya sido registral, o sea, haya inscrito registralmente, no considera que es, digamos, que el negocio no haya existido y si no se hayan dado todas las formalidades. Por el contrario, más bien le achaca al casacionista, en este caso, de que esto no es justificación para que no se tenga por válido el negocio. Claro, no, muy clara la explicación y también la referencia de la sala primera. Muchas gracias, David. ¿Alguna persona tiene alguna inquietud, alguna pregunta? ¿No? Bueno, eh, faltaba de exponer, Jeffrey Mata, ¿se encuentra? No se encuentra Jeffrey Mata, por lo tanto, la grabación hasta aquí llegaría. Eh, Espero que se haya cumplido el objetivo de aprendizaje
Y queda también ahí la grabación para los efectos de las personas que posteriormente quieran repasar la materia que vimos hoy. El martes entrante, yo dije que seguíamos con el contrato de mandato, no, el martes entrante es el examen. El contrato de mandato lo seguiríamos de hoy en 8. Entonces, hasta aquí terminamos la grabación.